Buenos días, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a toda esta honorable comisión de la Cámara de Diputados. Yo soy abogado, litigante de convencionalidad, miembro del colectivo de Derechos Humanos 16 de octubre de la ciudad de Talca, y también soy abogado patrocinante de una de las querellas que se presentaron por ocasión de los hechos ocurridos el 2 de octubre pasado, que implicaron con la caída de un joven lanzado por un carabinero en el puente Pío Nono el día viernes 2 de octubre. Antes de referirme propiamente tal a los antecedentes que tengo que aportar a esta comisión, quisiera dejar por sentado que la finalidad de la acusación constitucional es contener el abuso o la desviación de poder de las personas o autoridades acusables, resguardar y garantizar el orden institucional de la República Democrática y los derechos fundamentales de las personas, de acuerdo con lo que señala el profesor Humberto Nogueira Alcalá. En cuanto al primer capítulo, señora presidenta, creo yo que el primer capítulo, que se refiere a haber dejado de ejecutar la ley en materia relativa al orden público, no se trata tan solo, y así lo entiendo yo, de la obligación de haber presentado denuncia y haberse querellado, sino que también de no dar cumplimiento a las normas de orden público. ¿Y por qué digo esto? Ha sabido por esa honorable comisión que con fecha 27 de agosto se inició el paro de los camioneros, y se tomaron distintas rutas del país, entre ellas la ruta 5 Sur. Tal movilización también afectó a la región del Maule, en donde yo resido. Y ello quedó de manifiesto en distintas publicaciones de prensa que aparecieron, entre otros medios, en Radio Cooperativa, en el Diario de Maule, en Publimetro. Todas estas publicaciones, ¿de qué es lo que daban cuenta? Daban cuenta de imágenes y videos en donde en plena carretera 5 Sur, a la altura del kilómetro 276, en un sector que se llama Pueblecillo, a metros del río Maule, camioneros en horario de toque de queda, durante la noche del 27 de agosto del presente año, obstruían la vía con un escenario en un camión, con música por altoparlante, con fogatas, sin mascarilla, sin mantener la distancia social, reeditaron el que baila pasa, y todo ello fue a vista y paciencia de Carabineros de Chile que se encontraban en el lugar, quienes no adoptaron ningún procedimiento, no cursaron parte, no hicieron denuncia, no detuvieron a nadie, en definitiva, no cumpliendo con sus deberes. Yo haré entrega de una minuta de mi exposición, donde están todos los links de la información que estoy señalando. Bueno, en este caso, ni Carabinero, ni la Intendencia de la región del Maule, que depende jerárquicamente del ministro acusado, realizaron denuncia penal ante hechos que podían revestir claramente delito. No conociéndose ningún detenido, ningún formalizado por estos hechos, ni en el Maule, ni que yo conozca en el resto del país. Lo que deja de manifiesto un actuar omisivo frente a estos hechos, y que va más allá del tema de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Porque, como bien sabe vuestra honorable comisión, tanto el Código Procesal Penal en el artículo 175, como el Estatuto Administrativo en su artículo 61, letra K, establecen el deber de denuncia para los funcionarios públicos. Ahora bien, ¿por qué correspondía denunciar? Ello correspondía porque los camioneros apostados en la Ruta 5 Sur, en las cercanías del río Maule, primero estaban violando el toque de queda. En segundo lugar, no respetaban normas sanitarias en plena pandemia, al encontrarse sin mascarilla, sin la distancia social exigible y en masa, por lo que eventualmente también habrían incurrido en la infracción del artículo 318 del Código Penal. Y finalmente también habrían cometido actos de este tipo penal nuevo establecido en la Ley 21.208, conocida como Ley Antibarricada, que tipifica como delito en el artículo 268 septies a quien tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público durante una manifestación o reunión pública. El ministro del Interior acusado no inicia causa penal alguna mediante querella criminal, y no solo no ordenó el uso de la fuerza racional para devolver el orden público en estos lugares,
sino que peor aún, Carabineros, que se encuentran bajo su mando, reprimió aquí en el Maule a quienes se manifestaron contra el paro de los camioneros, lo cual fue publicado por el medio El Mostrador. En este punto, señora presidenta, cabe señalar que si bien se inician investigaciones por parte del Ministerio Público en mérito de la orden del fiscal nacional a raíz de una denuncia que formula el honorable diputado Asensio, el ministro acusado no se hace parte invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni tampoco presenta ninguna querella. Así las cosas, sea que haya dado la orden de no actuar a Carabineros, o sea que a sabiendas de la omisión de Carabineros él no actúa, incurrió, a mi juicio, en incumplimiento de la ley y de la Constitución al no usar las herramientas del Estado para restablecer el orden público en circunstancias que el país estaba siendo afectado por el desabastecimiento en distintos lugares del país. El ministro acusado, que tenía el deber de velar por el resguardo de los intereses generales de la nación, termina velando en definitiva por los intereses privados de los camioneros en paro, cediendo a su chantaje, y siendo también su obligación el condenar la violencia de cualquiera de sus formas, no lo hace en este caso, como tampoco lo hace cuando se trata de violencia de agentes del Estado, poniendo en entredicho a las víctimas, como lo explicaré más adelante. Finalmente, en este punto, señora presidenta, quisiera informar a esta honorable comisión, por su intermedio, que este abogado, ante los hechos expuestos, interpuso querella criminal por el ilícito de omisión de denuncia en contra de quien nos resulta responsable, querella que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Talca, con fecha 31 de agosto del 2020, en los autos RIC 7993-2020. También en mi presentación quisiera referirme al capítulo 3 de la acusación constitucional, que se refiere a haber infringido la Constitución y las leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia. A tal respecto me permito señalar lo siguiente. En este capítulo de la acusación constitucional se da cuenta de la gravedad de los hechos ocurridos en materia de violaciones de los derechos humanos por parte de la Policía Uniformada, Carabineros de Chile, quienes dependen jerárquicamente del ministro acusado, siendo el caso más icónico el de el joven Anthony, de iniciales AJAA, que fue lanzado por un carabinero al lecho del río Mapocho el viernes 2 de octubre del 2020, hechos que fueron conocidos públicamente por todo el país y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo por la brutalidad de la represión de la mencionada Policía Uniformada. Cabe señalar, señora presidenta, que mientras se llevaba a efecto la formalización del carabinero imputado en tales hechos, formalización en la que participé como abogado patrocinante de una de las querellas que se interpuso, el domingo 4 de octubre del 2020, coetáneamente, el ministro acusado, en un punto de prensa en La Moneda, una vez más daba su apoyo cerrado a Carabineros, señalando, comillas, el gobierno reitera el respaldo a Carabineros de Chile en el cumplimiento de su deber, cierre de comillas. Asimismo, y ante el terrible asesinato de un joven de 26 años, de nombre Aníbal Villarroel, quien habría recibido un balazo en el tórax por parte de Carabineros el domingo 18 de octubre pasado, en la población La Victoria, una vez más, el ministro acusado, sin esperar los resultados de las investigaciones que se están llevando a efecto, salió a respaldar y a justificar el accionar de Carabineros, señalando, comillas, se dio en el contexto de un baleo a Carabineros, Carabineros se tuvo que defender. Cierre de comillas. Señora presidenta, todo lo anterior se da en un contexto de violaciones reiteradas, graves y sistemáticas a los derechos humanos, en donde la institución de Carabineros de Chile, dependiente del ministro acusado, cae 70 puntos en el ranking de confianza y baja las postulaciones a dicha policía en un 71% luego de que se inicia el estallido social. A tal respecto, el ministro acusado no puede decir que no sabe lo que pasa al interior de esta institución. Cabe señalar que el principio de responsabilidad corresponde a los principios básicos para el uso de las fuerzas de Naciones Unidas. En este mismo contexto,
la responsabilidad del mando del general director de Carabineros, quien es subalterno del ministro del Interior, responsabilidad en la violación a los derechos humanos, se desprende del artículo 50 y siguiente de la Ley 18.961, Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. El principio de responsabilidad confiere obligaciones tanto al funcionario que emplea la fuerza como a la organización en que se desempeña. Para aclarar incidentes dudosos y evitar descrédito frente a la ciudadanía ante posible encubrimiento o tolerancia de las organizaciones policiales frente al abuso, los mandos directos deben procurar, en primer lugar, rendir cuentas, reuniendo la información suficiente para aclarar los hechos ante la opinión pública, ante las autoridades civiles y ante los organismos persecutores penales, y en segundo lugar, impartir órdenes e implementar procedimientos apegados a la ley y a los derechos humanos. La responsabilidad del mando de Carabineros de Chile pasa a su superior, que es el ministro acusado, quien una y otra vez justifica el accionar en las violaciones a los derechos humanos, como se ejemplificó en 2 casos anteriormente. Y por otra parte tenemos que en el caso del joven lanzado al río Mapocho, desgraciadamente además se constata en la formalización que Carabineros falta la verdad en la narración de hechos sustanciales y se trata de alterar la verdad. Cabe preguntarse entonces, ¿Carabineros se manda solo? ¿El general Rosa tiene facultades omnímodas que le permiten hacer y deshacer sin ningún control civil? Son preguntas valederas. Cuando la policía uniformada aparece incluso deliberante, criticando el actuar de la Contraloría, o emite comunicados respecto de los informes internacionales sobre violación a los derechos humanos, sin que el ministro acusado ponga ningún límite a tal situación. Nuestro Estado tiene tratados internacionales sobre derechos esenciales que le son vinculantes y que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico vía artículo 5, inciso 2 de la Carta Fundamental, siendo obligatorio respetar dichos pactos, al igual que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, nuestro país ha suscrito una importante cantidad de tratados de libre comercio con otros países, tratados, muchos de ellos que tienen cláusulas democráticas. Y resulta ser que hoy, debido al actuar del ministro acusado, quien como autoridad civil no ha puesto ningún freno al actuar de Carabineros y por el contrario respalda una y otra vez las actuaciones de la policía uniformada, quienes han violado los derechos humanos, y no lo dice este abogado, sino que lo dicen ya 5 informes internacionales de organismos especializados sobre derechos humanos. Lo que está logrando el ministro acusado es que todos estos países con tratados suscritos por nuestro Estado, con cláusulas democráticas, puedan poner término a dichos tratados con el consiguiente daño al país y que además las clasificadoras de riesgo de inversión nos califiquen mal por lo que está ocurriendo, afectando gravemente a nuestro Estado. Lo anterior, señora presidenta, no es fruto de la fantasía de este abogado. Debo informar por su intermedio a esta honorable comisión que chilenos en el exterior han iniciado acciones precisamente en este contexto. Y a tal respecto, el distinguido colega Ignacio Bachmann, que es el abogado que denunció al presidente Sebastián Piñera ante la Corte Penal Internacional, se entrevistó la semana pasada con doña Ana Cavazzini, europarlamentaria, miembro de la Comisión de Comercio, solicitando que, dadas las graves violaciones reiteradas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en Chile, se aplique el artículo 1 del acuerdo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por una parte y la República de Chile por otra. Tal artículo exige el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales, que es precisamente lo que no estaría cumpliendo nuestro Estado. En la ocasión, el abogado Bachmann entregó información con más de 100 casos de crímenes de lesa humanidad y ello, en definitiva, podría derivar en la suspensión de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Chile. Asimismo, en el día de hoy,
la parlamentaria sueca Lorena Delgado Varas, desde su cuenta de Twitter, ha informado de una presentación realizada por parlamentarias suecas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Chile. Cabe señalar que dado que estamos en un contexto de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, y acá me quiero detener brevemente, señora presidenta, para explicar por qué son sistemáticas, que es un tema que ha sido ampliamente discutido, pero se han dado pocas luces de por qué existe este elemento sistemático. El elemento sistemático de la violación a los derechos humanos en nuestro país se debe y se desprende al tema del desnudamiento forzado de mujeres en recintos policiales, hechos que fueron validados por el Poder Judicial chileno, como consta en los autos de amparo ROL 72-2019 de la Corte de Apelaciones de Atalca, que fue confirmado por la excelentísima Corte Suprema, en los autos ROL 13.360 del 2019 de la Segunda Sala Penal. Conductas que están prohibidas y proscritas internacionalmente, y un órgano de nuestro Estado desahució de facto los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos Espinosa González versus Perú y Penal Miguel Castro Castro versus Perú. Ahora bien, el tema de la violación a los derechos humanos es tan grave, y es tanto así, que el informe de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló de que en Chile hay una grave crisis de derechos humanos, y que esa situación, conforme a los propios fallos interamericanos referidos precisamente a temáticas de niños, niñas y adolescentes, obligaba a extremar las medidas para que lo ocurrido con la víctima del Puente Pío IX no pasara. Por lo tanto, era una situación conocida y que obligaba a la autoridad civil, al ministro acusado, que es el superior jerárquico carabinero, a tomar todas las medidas y resguardos que implicaban extremar la seguridad, particularmente en favor de niñas, niños y adolescentes. Hago mención a ello toda vez que el joven... Solo hacerle mención, perdone la interrupción, don Fernando, pero estamos casi en el tiempo, así que le pediría, por favor, que vaya concluyendo a propósito de tener el mismo tiempo y, obviamente, el que se le ha cedido al resto de los expositores. Por supuesto, señora presidenta, voy a tratar de concluir con lo siguiente. Quisiera recordar, para concluir, que la ley 20.357 aplica en nuestro país el Estatuto de Roma, estableciendo la responsabilidad de mando. A mi juicio, el ministro acusado tiene responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros de Chile. Eso, más allá de su responsabilidad política, que será establecido por esta honorable Cámara. Ahora bien, sería muy lamentable que los honorables diputados de esta Cámara no cumplieran con su deber de ser efectiva la responsabilidad política de quien ha permitido y ha justificado violaciones a los derechos humanos. Ello no solo quedaría en la historia nacional, sino que también la Corte Penal Internacional podría eventualmente, conforme a la operatividad de este articulado, entrar a conocer o a analizar la eventual responsabilidad de miembros del Congreso Nacional que hayan o se hayan negado a hacer efectiva la responsabilidad política del actual ministro del Interior. Es preciso recordar, señora presidenta, y con esto concluyo, que el suceso del joven lanzado al río Mapocho dio la vuelta al mundo, y medios de comunicación europeos, como la televisión alemana, la Deutsche Welle, calificó a nuestros órganos armados como fuerzas primitivas. Eso ha sido gracias a la laxitud del Poder Civil y de la Autoridad Civil Superior de Carabineros de Chile. Es por ello que creo que efectivamente se tiene que hacer efectiva dicha responsabilidad. Muchas gracias.